Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Espíritu Santo siempre guíe nuestra vida. Siempre es siempre. A cada minuto, a cada segundo, que el Espíritu Santo nos guíe. Que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas y guíe nuestros pasos. Hay tantas cosas, hay tanto que decir sobre el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el mundo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, la persona del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. Hay mucho que decir. Por eso este mes de junio lo estamos dedicando para hablar acerca del Espíritu Santo. Y en esta hora quiero llevarles a esta reflexión. El Espíritu Santo hace la obra en los humanos para que se arrepientan, para que entreguen su vida al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Pero una vez que ya hemos sido perdonados, que hemos sido salvados, entonces viene otra experiencia, la experiencia del bautismo en o con el Espíritu Santo. Y así fue en el caso de los primeros convertidos, así fue el caso de los discípulos del Señor. Y el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo de los Hechos ya nos narra ahí que estando reunidos en oración ahí en el aposento alto, de repente vino un viento recio que llenó toda la casa y se aparecieron lengüetas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos y empezaron a hablar en un lenguaje que no habían aprendido de antemano. Y los que los escucharon se quedaron sorprendidos porque dijeron, ¿qué no son estos galileos? O sea, los reconocieron como los que habían vivido siempre allí en Israel, bueno, en la parte de Galilea, y como diciendo, estos no han vivido en otro país para que hayan aprendido el idioma de otro país, porque en ese tiempo estaban de visita judíos que vivían en otros países, pero que vinieron a la fiesta de Pentecostés y los escucharon hablar el idioma de donde ellos provenían. Dijeron, ¿cómo estos, siendo galileos, hablan el idioma que nosotros aprendimos allá en aquel país? Bueno, fue por obra del Espíritu Santo. Y en la actualidad, y ya hace algunos siglos también, hay algunos que hablan, dicen, esa fue una experiencia solamente para los cristianos de la iglesia primitiva. Dice, ya cesó eso, tanto que ahora los identificamos como cesacionistas, que ya cesó eso, que ya para este tiempo no. Pero el asunto es muchos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, así que no podemos decir que cesó. ¿Por qué? Pues porque yo soy bautizado con el Espíritu Santo. Además, la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo no fue solamente para los primeros creyentes. La necesidad del bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes de toda época. Se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, recibiréis el Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y les dijo, y no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, para ser testigos se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no digo que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo no puedan o no hayan sido testigos, sí, pero es más eficaz el que es lleno del Espíritu Santo para dar testimonio que el que no lo es. Y si el Señor lo dijo, que para eso es, no. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos. Si nosotros no damos testimonio del poder de Dios, si nosotros no hablamos de la salvación de Cristo, simplemente somos espectadores. Espectadores quiere decir que solamente ves lo que ocurrió, pero no lo testificas,
pero no lo dices a otros. Nos convertimos en testigos cuando decimos a otros lo que ocurrió. Y si sabemos lo que ocurrió en nosotros y también en otras personas, en otros creyentes, que el Señor los salvó, entonces vamos a decir lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros para convertirnos de espectadores a testigos. Más que espectadores, necesitamos ser testigos. Pero para ser testigos se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué se necesita el poder del Espíritu Santo? Porque también está el poder del diablo, el poder de Satanás, que no quiere que prediquemos, que no quiere que testifiquemos, que nos pone muchos obstáculos, muchos impedimentos, pero llenos del poder del Espíritu Santo, testificaremos de la salvación de Cristo, del poder de Cristo para salvación, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Entonces, lo necesitamos. Y lo necesitamos también para vivir la vida cristiana, la vida diaria, que sea una vida cristiana. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y lo prometió el Señor, prometió que seríamos bautizados con o en el Espíritu Santo. Y todo creyente lo necesitamos. Así que entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos bautiza. Y nos bautiza con la evidencia de hablar en un idioma que no hemos aprendido de antemano. Por eso es muy importante que nosotros no empecemos a hablar en otras lenguas imitando a otros, ¿no? Y mucho menos que alguien llegue a decir, no, si aprendiste, aparte del español, aprendiste el inglés y el alemán y el italiano, pues ese es el bautismo del Espíritu Santo porque estás hablando en otros idiomas. No, una cosa es que a ti te lo enseñen y otra cosa es que lo recibas por el Espíritu Santo. Es muy distinto, pero muy distinto. En el bautismo del Espíritu Santo hablamos lo que el Espíritu Santo nos dice, nos da que hablemos. Pero sobre todo, que con el bautismo del Espíritu Santo nos da poder para testificar. Y fíjese que la gente que escucha a cristianos llenos del Espíritu Santo siente el impacto del poder del Espíritu Santo en aquellas personas. Por eso, Pedro es un ejemplo muy claro de lo que es una persona sin el bautismo y con el bautismo. Pedro, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, fue un Pedro muy voluble, fue un Pedro temeroso, que huyó, que a la hora de que iban a aprender al Señor Jesucristo, él huyó y negó al Señor Jesucristo. Pero Pedro, después del bautismo del Espíritu Santo, predicó con poder y en un solo mensaje se convirtió en 3,000 y en otro mensaje se convirtió en 5,000. Lleno del Espíritu Santo, Pedro, de tal manera que oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Bueno, algunos llevaban a sus enfermos y solamente recibiendo la sombra de Pedro eran sanos. Pero como dice un coro, ¿era la sombra de Pedro? No, era el poder de Dios, por supuesto. Entonces, de que el Señor bautiza en este tiempo. Y de que lo necesitamos. Y que vamos a disponernos a ser bautizados con el Espíritu Santo, vamos a disponernos. Los que todavía no lo tienen, dispóngase a recibir el bautismo. Y que le ayuda en su vida cristiana y en el servicio al Señor, le ayuda grandemente. Así que es muy, muy, muy necesario el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Además, es una promesa del Señor. Usted no puede preguntarse, ¿querrá el Señor bautizarme? No, ni lo pregunte, Él quiere bautizarme. El asunto es que usted se disponga a ser bautizado con el Espíritu Santo. Oremos pues a Dios. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote que llenes, que bautices a cada creyente con el poder del Espíritu Santo, que los bautices en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que podamos ser testigos de tu poder, testigos de tu gracia y que podamos hablar llenos del Espíritu Santo, que los enfermos sanen también, Señor,
y que las personas sean salvas por tu poder. En tus manos nos estamos depositando. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén, amén. Siga buscando la presencia del Señor, y algunos dicen, ¿cuál es la clave para recibir el bautismo? Pues clave no hay. Pero yo le diría, busca a Dios en oración, y estando en oración el Señor te bautiza, como fueron bautizados los primeros creyentes que estaban, bueno, tenían 10 días orando, eso sí, en ayuno y oración, orando, fueron bautizados. Bueno, el Espíritu Santo es el que también nos es el maestro para nosotros, el maestro por excelencia. El día de mañana vamos a tratar este asunto de que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Mañana a las 7 por Facebook, Iglesia de la Trinidad, estaremos considerando que el Espíritu Santo como nuestro maestro. Hasta mañana, Dios mediante.